allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro de moral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza, sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino, jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Et voici que s'en vient Durruti avec les tables de la loi, pour que sachent les ouvriers qu'il n'y a ni patrie, ni Dieu, ni roi. Buenaventura Durruti, para algunos un héroe del pueblo, para otros un criminal peligroso. ¿Quién fue realmente este hombre que murió en los primeros meses de la Guerra Civil Española y que aún hoy genera admiración, miedo y debate? Esta es la historia de un hombre que no aceptó el mundo como era y luchó con todo para cambiarlo. Buenaventura Durruti nació el 14 de julio de 1896 en León, una ciudad industrial del noroeste de España. Su familia pertenecía a la clase obrera y su padre, Santiago Durruti, era obrero ferroviario afiliado a la Unión General de Trabajadores, UGT, sindicato vinculado al socialismo español. La familia vivía modestamente, pero con una fuerte conciencia de clase, en un ambiente donde la solidaridad obrera era algo cotidiano y necesario para sobrevivir. Desde joven, Durruti vivió de cerca las injusticias sociales. A través de su padre, conoció las huelgas, las jornadas interminables y la miseria a la que eran sometidos miles de trabajadores españoles. Aunque no dejó testimonio escrito de su niñez, varios biógrafos señalan que esas primeras vivencias marcaron profundamente su sensibilidad hacia la explotación y su rechazo a las jerarquías impuestas. A los 14 años, tras terminar sus estudios básicos, entró como aprendiz en un taller de mecánica. Allí aprendió el oficio que más tarde le serviría para ganarse la vida durante sus años de exilio: la figura del obrero técnico, el trabajador cualificado que conoce las máquinas y entiende su funcionamiento, sería central en el imaginario revolucionario de Durruti. Nunca dejó de considerarse un obrero, incluso cuando lideró columnas de miles de milicianos durante la guerra. Uno de los momentos decisivos de esta etapa ocurrió en 1917, cuando participó en la huelga general revolucionaria convocada por UGT y CNT. La huelga fue duramente reprimida por el gobierno de Alfonso XIII y muchos de sus participantes fueron encarcelados o asesinados. Durruti, que trabajaba entonces como mecánico en los talleres ferroviarios de San Sebastián, fue perseguido y se vio obligado a huir. Esta fue la primera vez que se convirtió en fugitivo político. Aquella experiencia cambió su vida, no solo por la represión brutal que presenció, sino también porque marcó su ruptura con el socialismo institucional. En sus palabras, según testimonios recogidos por compañeros suyos años después, Durruti sentía que los líderes socialistas habían abandonado a los trabajadores al pactar con el gobierno. Fue a partir de entonces cuando comenzó a interesarse por el anarquismo, una ideología que prometía no solo mejores condiciones laborales, sino una transformación radical de la sociedad. Un dato revelador de su carácter en esos años lo aporta un testigo de la época. Un antiguo compañero de taller recordaba que Durruti no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Tenía esa forma de mirar que te hacía pensar que ya lo había entendido todo. Esta mezcla de determinación silenciosa y compromiso práctico fue una constante a lo largo de su vida. Durante esta etapa también fue influenciado por lecturas de corte anarquista y revolucionario, aunque nunca fue un teórico. Leía lo suficiente para entender los principios del comunismo libertario, pero sobre todo actuaba.
esa orientación hacia la acción directa sería otra de sus marcas personales. Así, al finalizar esta etapa de su vida, Buenaventura Durruti no era aún una figura conocida, pero ya había hecho su primera elección definitiva: vivir al margen del orden establecido y luchar contra él, desde dentro de la clase trabajadora. No buscaba privilegios, ni cargos políticos, ni reconocimiento. Buscaba justicia social y estaba dispuesto a todo para alcanzarla. Tras la represión de la huelga de 1917, Durruti abandonó definitivamente cualquier esperanza en la vía reformista. Dejó atrás no solo el socialismo oficial, sino también la figura de su padre como referente ideológico. Aunque ambos compartían una raíz obrera común, la radicalización de Buenaventura lo llevaría pronto por caminos opuestos a los de su familia. Uno de sus hermanos, Marciano Durruti, llegaría a ser falangista, combatiendo incluso del lado franquista durante la Guerra Civil. Este contraste familiar es un reflejo de la profunda fractura ideológica que vivía España en esos años. Entre 1919 y 1923, Durruti se convirtió en una figura activa del movimiento anarquista. Se integró en la CNT, organización sindical de tendencia anarquista, y participó en la creación de grupos de acción directa. El más famoso de estos grupos fue Los Solidarios, fundado en 1922 junto a Francisco Ascaso, Gregorio Jover y otros compañeros. El grupo tenía como objetivo defender a los obreros, atacar a pistoleros al servicio de la patronal y expropiar bancos para financiar la lucha. Durante esta época, Barcelona era un hervidero de violencia política. Los sindicatos eran perseguidos, sus líderes asesinados, y los patronos contrataban mercenarios para silenciar a los activistas. En este contexto, los Solidarios realizaron atentados y atracos que los convirtieron en blanco prioritario de la policía. La figura de Durruti comenzó a forjarse como la de un revolucionario temido por las autoridades y venerado por muchos trabajadores. El atraco al Banco de España en Gijón en 1923 fue atribuido a su grupo, aunque nunca se probó judicialmente. Ese mismo año, la dictadura de Primo de Rivera endureció la represión y Durruti tuvo que exiliarse. Comenzó entonces su larga etapa como revolucionario itinerante. Pasó por Francia, Bélgica, Alemania y más tarde por América Latina. En estos años forjó una de sus amistades más importantes, Francisco Ascaso. Ambos compartían ideales y una ética férrea. Dormían donde podían, vivían de trabajos ocasionales y robos estratégicos y eran recibidos con entusiasmo por círculos anarquistas en el exilio. De Durruti se decía que jamás se apropiaba de dinero para uso personal y que todo lo obtenido era reinvertido en la causa. Esta austeridad lo distinguía de otros revolucionarios de la época. Una anécdota que resume su forma de actuar ocurrió en París, cuando la policía lo arrestó junto a otros anarquistas acusados de conspirar para matar al rey Alfonso durante su visita a Francia. El proceso judicial fue muy mediático, pero acabó en absolución por falta de pruebas. La prensa francesa, sorprendida, lo describió como tranquilo, directo y sin temor alguno a la cárcel. Mientras tanto, su familia en León se encontraba dividida. Algunos hermanos lo apoyaban en silencio, otros, como Marciano, lo consideraban un traidor. Sin embargo, Durruti no rompió completamente con su entorno familiar. En cartas preservadas por investigadores se advierte una cierta melancolía por su tierra natal, aunque nunca mostró arrepentimiento por sus elecciones. Así, hacia 1926, Durruti ya no era un obrero cualquiera ni un simple activista. Se había convertido en un símbolo del anarquismo ibérico y europeo, un enemigo público para varios estados, pero también una leyenda viva para los obreros que soñaban con un mundo sin amos ni patrones. A partir de 1926,
la vida de Durruti se volvió verdaderamente internacional. Perseguido por la policía española, francesa y belga, se convirtió en un nómada revolucionario. En Europa, sus pasos lo llevaron a Alemania, donde observó con preocupación el ascenso del nazismo, a Bélgica, donde fue encarcelado brevemente, y a Francia, que lo expulsó varias veces debido a su actividad política. Pero su recorrido no terminó en Europa. Viajó a América Latina, donde continuó su labor de agitación y apoyo a los movimientos obreros locales. En Cuba, México, Chile y Argentina, entró en contacto con las secciones anarquistas locales, participó en actos públicos y promovió la solidaridad internacional. En Buenos Aires, por ejemplo, asistió a encuentros con miembros de la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, una organización libertaria de fuerte influencia en el movimiento obrero del país. Allí, según testimonios recogidos por historiadores como Abel Paz, Durruti reafirmó su creencia de que la revolución debía trascender fronteras. En México, trabajó como mecánico durante un tiempo, mientras ayudaba a imprimir panfletos anarquistas. Sus habilidades técnicas le permitían mantener una vida modesta sin renunciar a su causa. En una carta enviada desde ese país a un compañero en Francia, Durruti escribió: «Poco importa dónde estemos si mantenemos la cabeza alta y el corazón firme. La lucha no tiene patria, pero el hambre sí». Durante esta etapa también fortaleció lazos con anarquistas exiliados de todo el mundo. Participó en redes de apoyo mutuo, organizó envíos de armas, distribuyó propaganda y ayudó a organizar escapes de compañeros detenidos. Su vida se convirtió en una permanente conspiración contra el orden establecido, pero siempre con un código ético propio: no atentar contra civiles, no apropiarse de recursos personales y actuar en nombre del ideal colectivo. En todos estos países las autoridades lo consideraban una amenaza. Fue vigilado por servicios de inteligencia de varios estados. En los archivos de la policía francesa y española existen informes detallados sobre sus movimientos, contactos y discursos. Le temían porque era difícil de infiltrar, extremadamente reservado y muy respetado por los suyos. Durruti nunca abandonaba la lucha, ni siquiera bajo amenaza de muerte. La dimensión internacional de su figura consolidó su leyenda. No era solo un líder español, era un revolucionario universal. Su paso por América Latina dejó huella entre los movimientos libertarios, y en Europa su nombre era mencionado con respeto o temor, dependiendo del lado desde el que se hablara. En palabras de Emma Goldman, célebre anarquista rusa exiliada en Europa, tras coincidir con él en una reunión clandestina en París: Durruti no hablaba como un político, hablaba como un hombre que ha sufrido y ha decidido no permitir que otros sufran en vano. Su presencia imponía respeto, no por violencia, sino por coherencia. Con el paso de los años, Durruti no había perdido el rumbo. Sus ideas seguían siendo las mismas, pero su experiencia lo había convertido en un estratega. Entendía las limitaciones de la acción espontánea y buscaba construir estructuras más duraderas. Su exilio no fue una huida, sino una preparación. Y mientras la Segunda República se aproximaba en España, Durruti desde la clandestinidad afinaba su regreso. Sabía que su país estaba en efervescencia y que pronto llegaría el momento de actuar de nuevo, con más madurez, pero con la misma convicción. La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 representó un giro inesperado para muchos sectores políticos en España. Para los anarquistas, sin embargo, la llegada del nuevo régimen no fue recibida con entusiasmo unánime. Durruti, al igual que muchos de sus compañeros en la CNT y la FAI, Federación Anarquista Ibérica, veía en la República una oportunidad relativa, pero no una solución a los problemas estructurales que aquejaban a la clase trabajadora. Regresó a España aprovechando la amnistía concedida por el nuevo gobierno republicano. El país servía en expectativas, reformas y tensiones. La CNT volvió a actuar en la legalidad y Durruti retomó el contacto con los círculos anarquistas de Barcelona y Zaragoza. Fue en este contexto donde, junto a Francisco Ascaso y otros militantes,
reorganizó los grupos de acción con la intención de presionar al gobierno republicano y a los capitalistas para acelerar el proceso revolucionario. En 1932 y 33, Durruti participó en varias insurrecciones frustradas, entre ellas las de Fígols y Casas Viejas. En ambas, campesinos y obreros intentaron implantar colectividades libertarias de forma espontánea, sin esperar una coordinación centralizada. La respuesta del gobierno fue brutal. La Guardia Civil intervino con extrema violencia, lo que generó una ruptura definitiva entre los anarquistas y la República. La masacre de Casas Viejas, en particular, dejó una marca profunda. Durruti no estuvo allí, pero denunció en mítines y artículos la represión como una traición a los ideales de libertad proclamados por el nuevo régimen. Hacia 1935, fundó junto a Ascaso la revista El Luchador, donde publicó reflexiones sobre el papel de la violencia revolucionaria, la necesidad de formar cuadros políticos dentro del anarquismo y la urgencia de prepararse para una confrontación inevitable con el fascismo. En uno de sus artículos más recordados escribió: «Los pueblos no esperan ya líderes ni parlamentos, esperan justicia, tierra y dignidad. Si la República no se las da, tendremos que tomarla nosotros con nuestras propias manos». Cuando en 1936 estalló la Guerra Civil, Durruti no dudó en ponerse al frente de la resistencia, pero eso pertenece al siguiente capítulo de esta historia. El 17 de julio de 1936, una parte del ejército español se sublevó contra la Segunda República, desencadenando la Guerra Civil. La noticia del levantamiento se extendió rápidamente por el país. En Barcelona, la reacción fue inmediata. La clase obrera, organizada en sindicatos como la CNT y la UGT, tomó las armas para frenar el golpe. Durruti, que se encontraba en la ciudad, no dudó en acudir al frente junto a sus compañeros anarquistas. El 19 de julio, en las calles de Barcelona, tuvo lugar una de las batallas más decisivas de esos primeros días. Las fuerzas sublevadas fueron derrotadas en gran parte gracias a la acción coordinada entre milicianos armados y sectores leales a la República. Durante estos enfrentamientos murió su compañero inseparable, Francisco Ascaso. Su pérdida fue un golpe emocional y político para Durruti, quien juró continuar la lucha en su memoria. En los días siguientes, la CNT y la FAI se hicieron con el control de amplias zonas de Cataluña. Se formaron comités revolucionarios y comenzaron las colectivizaciones en fábricas, campos y transportes. Durruti, lejos de asumir un papel burocrático, organizó la Columna Durruti, una milicia de más de 3.000 hombres que partió hacia el frente de Aragón con el objetivo de liberar Zaragoza en manos de los sublevados. La columna avanzó por Fraga, Bujaraloz, Pina de Ebro y otros pueblos, liberando territorios y promoviendo la autogestión. Durruti insistía en que cada pueblo debía organizarse sin imposiciones externas. La columna era un experimento revolucionario en marcha, sin jerarquías militares formales, basada en la autogestión, la disciplina consciente y la igualdad entre combatientes. Este modelo fue alabado por anarquistas de todo el mundo, pero también recibió críticas desde otros sectores del bando republicano. Algunos comunistas lo acusaban de ineficiencia militar, de indisciplina y de poner la ideología por encima de la estrategia. Desde el gobierno republicano y el entorno de Largo Caballero se expresaba preocupación por la autonomía con la que actuaban los anarquistas en el frente y en la retaguardia. En contraposición, Emma Goldman, anarquista internacional, escribió en una carta abierta: «Durruti representa lo más puro de la Revolución Española. Su columna no solo lucha contra el fascismo, sino que construye la sociedad del mañana hoy mismo bajo las balas».
En el frente, Durruti mostraba una combinación de valentía personal y sentido de justicia. Se negaba a aceptar privilegios, dormía en el suelo como sus compañeros y rechazaba todo lujo. Un testigo relató: si alguien recibía una ración extra de comida por error, él mismo se encargaba de redistribuirla. No predicaba, daba ejemplo. Sin embargo, también hubo tensiones internas. Algunos militantes más moderados lo consideraban excesivamente radical en su rechazo a colaborar con el gobierno republicano. Incluso dentro de la CNT hubo debates sobre si era conveniente mantener las columnas autónomas o integrarse en un ejército regular. Durruti se mantuvo firme. La revolución y la guerra eran inseparables. Sin revolución, decía, no había nada que defender. Mientras tanto, la situación en Madrid se deterioraba. La capital estaba a punto de caer ante el avance de las tropas franquistas. En ese contexto, el gobierno republicano solicitó apoyo urgente. Contra el consejo de muchos, Durruti aceptó trasladarse a Madrid con parte de su columna, a pesar de que aún no habían conseguido su objetivo en Aragón. El viaje a Madrid marcó un momento clave en su trayectoria. Fue recibido como un héroe por algunos y con desconfianza por otros. El periodista norteamericano Louis Fisher escribió: cuando Durruti bajó del camión, la multitud lo aclamó como a un libertador. Su figura imponía sin necesidad de discurso. Era la revolución con rostro humano. El 20 de noviembre de 1936, Buenaventura Durruti murió en Madrid a causa de una herida de bala. Tenía 40 años. La versión oficial señaló que recibió un disparo accidental, probablemente de su propia arma, cuando bajaba de un vehículo cerca del frente de la ciudad universitaria. Sin embargo, desde el mismo momento de su fallecimiento, comenzaron a circular múltiples teorías sobre lo ocurrido, y aún hoy su muerte sigue envuelta en misterio. Algunos testigos afirmaron que fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo confuso. Otros sugirieron que se trató de un atentado interno. Incluso se barajó la posibilidad de un asesinato político, ya que su figura generaba incomodidad tanto en el alto mando republicano como en los sectores comunistas del Frente Popular. La falta de una investigación clara y la premura en su entierro alimentaron aún más las sospechas. El gobierno republicano evitó profundizar en el asunto. El parte oficial se limitó a informar de su muerte como consecuencia de las heridas recibidas en el frente. Los comunistas, en cambio, fueron más ambiguos. Algunos insinuaron que la imprudencia y desorganización de su columna había contribuido al accidente. Desde la CNT, en cambio, se defendió la figura de Durruti como un mártir. El periódico anarquista Solidaridad Obrera tituló: «Ha muerto el mejor de los nuestros». Su funeral en Barcelona fue una de las manifestaciones populares más multitudinarias de la historia de la ciudad. Más de 500.000 de personas acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio de Montjuïc. No hubo discursos políticos largos, solo la presencia silenciosa de un pueblo que reconocía a uno de sus propios hijos caído. Federica Montseny, dirigente anarquista y ministra del gobierno republicano, dijo en su honor: «Durruti no era un político, era un hombre del pueblo, un ser humano hecho de convicciones y sacrificio. Lo dio todo por un sueño del que muchos se reían, pero que él defendió hasta el final». Beaucoup d'émotions. C'était vivant, c'était pas quelque chose comme on voit derrière les cercueils, les gens qui... Non, ça bougeait, les gens se parlaient, les gens pleuraient. Moi, ça m'a fait l'impression qu'ils enterraient un homme, mais que son idéal était toujours parmi cette foule mouvante là, qui n'avait pas abandonné. Sin duda, en esa época, esas multitudes pues reflejan que los trabajadores no necesitábamos de referentes fabricados por el capitalismo y el consumismo. Nos sentíamos unidos en alguien que era como nosotros, un trabajador. Y esas multitudes pues, han sido el entierro más multitudinario de la historia de España. Tanta gente va porque tanta gente se identifica con él. Incluso en algunas de las personas que
que asistieron de él como niño, desde Vicente Aranda a, por ejemplo, Ray Ferrer, que hizo un libro de viñetas sobre él. Lo que se recuerdan es que las familias, los padres, las madres les decían: recuerda este momento, recuerda lo que estás viviendo. Buenaventura Durruti fue básicamente un trabajador. Él fue un obrero y esa es su principal virtud y su principal característica. Lo que motivó, lo que movió y las realizaciones y la esperanza que llegó a generar el personaje Durruti está en la memoria colectiva, que todavía no ha desaparecido. O sea, mi madre y eso me contaba de que los obreros le adoraban y lo que decía se lo creían. Tuvo la valentía de exponer su libertad, su integridad física, incluso su vida, por el bien común. Ha tenido, gracias sobre todo a la historiografía extranjera, una proyección internacional que es lo que lo convierte en uno de los personajes leoneses de mayor impacto escrito y documentado en toda la historia. Es muy injusto el tratar de juzgar su actuación desde la óptica actual. Hay que situarlo en la época del pistolerismo en Barcelona, donde los anarquistas tenían que refugiarse en la defensa armada porque los ataques eran armados por parte de la patronal y con la colaboración de la policía. Durruti, al cabo del tiempo y por los hechos históricos, se convirtió en un símbolo. Es imposible leerse un libro de historia contemporánea española, de movimiento obrero, que no cite la figura de Durruti y que no hable del fenómeno de las colectividades. En ese mundo de esas teorías ha sido uno de los personajes más importantes. Eso, un ejemplo. Durruti es un ejemplo de coherencia, es un ejemplo de honestidad. Lo cierto es que Durruti murió sin haber renunciado jamás a sus principios. Hasta su último día, rechazó privilegios, cuestionó las jerarquías y defendió la idea de una revolución auténticamente popular. Durruti no ha muerto porque es inmortal. Haz caso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian